Muy bien. Perfecto. Bien, ahí entonces el concepto de templabilidad respecto de esas imágenes nos permite observar que según la aleación, ¿no es cierto? Y según el diámetro que estemos considerando, se va a ver cómo es la penetración adecuada para un determinado enfriamiento. Y la manera, ¿no es cierto?, de controlar, digamos, cuál es la templabilidad como concepto de transformación de a la martensita. Bien. Y como todo parámetro, ¿no es cierto?, de análisis material, ¿no es cierto?, también podemos efectuar un ensayo, ¿no es cierto?, para conocer la templabilidad del material. Y este ensayo entonces determinará cuál es la relación entonces que va a tener, ¿no es cierto?, una determinada aleación sobre un medio de enfriamiento común. O sea, va a estandarizar, digamos así, la templabilidad de cada acero, y de este modo también lo que va a generar, digamos, este ensayo va a generar, ¿no es cierto?, en los cuales son en los distintos aceros la templabilidad, ¿no es cierto?, de este modo estandarizado o normalizado en principio. Bien, ese es el concepto, ¿no es cierto?, que hemos visto. Como templabilidad. Y este ensayo es el ensayo Jomini. El ensayo Jomini. Este ensayo, ¿no es cierto?, utiliza un dispositivo y este dispositivo nos va a permitir templar una pieza de un acero determinado. Entonces, acá tenemos el dispositivo a partir de la cual nosotros vamos a templar una probeta. La probeta vamos a llevarla a la condición de temple, según el acero que vamos a ensayar. Y la vamos a colocar aquí, ¿no es cierto? Y aquí hay una entrada de agua a 24 grados, también está
estandarizada, ¿no es cierto? Que va a pasar a través de un conducto de 12,7 milímetros de diámetro y va a quedar, ¿no es cierto?, sobre la base de la probeta el chorro a 12,7 milímetros de diámetro, ¿no es cierto? Cuando ya tenemos lista la probeta, ¿no es cierto?, para templar, hay que darle paso al agua y lógicamente va a tener una altura muy superior a 12,7 el chorro de agua, y cuando coloquemos la probeta ahí, ¿no es cierto?, va a golpear en la base y va a producir el enfriamiento, ¿no? Y a medida que este chorro de agua esté enfriando a partir de la base, ¿no es cierto?, el material, o sea, la aleación va a ir produciendo el enfriamiento hacia arriba para determinar cuál es la distancia que a partir de la base va a templar el material. Entonces, este dispositivo, ¿no es cierto?, va a usar la probeta que está normalizada. Posee entonces un diámetro de 25 milímetros de diámetro, ¿no es cierto? Y una longitud de 100 milímetros de longitud. Entonces, esta probeta va a ser obtenida respecto del material que queremos templar, ¿no es cierto? Y de un redondo de mayor diámetro se le va a efectuar un normalizado para que la estructura interna, ¿cierto?, tenga, digamos, una homogeneidad, ¿no es cierto?, en el constituyente, ¿no es cierto?, que vamos a tener para la aleación, ¿no es cierto? Y una vez que está efectuado el normalizado, se va a elaborar dimensionalmente, como ahí lo indicamos, en milímetros, y la superficie también va a tener una terminación de esmerilado, es decir, que va a estar completamente suave, ¿no es cierto?, sin ninguna marca de herramienta, de tal modo que pueda producir una tensión, ¿no es cierto?, que pueda provocar una imperfección, ¿no es cierto?, en el ensayo. Decíamos cuando hablábamos del ensayo de tracción, de tensión, de formación, ¿cierto?, que el esmerilado tiene una, un símbolo de 3 triangulitos que indica que es la terminación de esmerilada de la pieza. Entonces, en esta condición la probeta se va a llevar, ¿no es cierto?, al calentamiento para el temple, aconsejado para esta aleación, ¿no es cierto? Y debemos proteger la superficie de la pieza para que no se vaya a descarburar, digamos, que sería el hecho de calentarla, por ejemplo, a una temperatura de 850 grados, pongámosle, ¿no es cierto? Para que no se oxide, hay que protegerla, ¿no es cierto?, en un medio adecuado. Por ejemplo, la ponemos en una caja metálica, ¿no es cierto?, que soporte la temperatura. Normalmente se utilizan cajas de acero inoxidable, ¿cierto?, chapa de acero inoxidable, y se hace una base, ¿no es cierto?, con viruta de fundición de hierro. La fundición de hierro sabemos que tiene un contenido de carbono muy importante, por lo menos superior a 2,5-3% de carbono, ¿cierto? Se coloca entonces la probeta y posteriormente se la cubre perfectamente con esta viruta para que el oxígeno, ¿no es cierto?, a la temperatura de calentamiento no actúe, como digo, descarburando la probeta, o sea, que esté en condiciones adecuadas. También se puede utilizar, por ejemplo, un bloc de grafito, y el bloc de grafito también está diseñado para que dentro coloquemos la probeta y una vez que la probeta ha sido llevada a la temperatura dentro del horno, ¿cierto? Vamos a calentarla, ¿no es cierto?, para efectuar
El bloque de grafito sería más o menos como estamos observando acá, que tiene un diámetro de 25, ¿no es cierto? Y ahí colocamos la probeta y lógicamente luego la llevamos también al horno para templarla. Una vez que ha tenido el tiempo suficiente, ¿no es cierto?, para alcanzar la temperatura completamente, nosotros vamos a extraer con una herramienta, una especie de pinza, ¿no es cierto?, la probeta, inmediatamente la vamos a cargar acá. Por supuesto, ya vamos a tener el chorro de agua, ¿no es cierto?, que va a estar surgiendo desde la base de la probeta. Y una vez que introducimos la probeta, ¿no es cierto?, va a comenzar a producirse el enfriamiento. Es decir, que va a generar, digamos, sobre la base, la velocidad adecuada para transformar la martencita. Una vez que se ha producido entre 10, 15 minutos, supongamos así, ¿no es cierto?, ya va a estar templada, o sea, en frío, digamos, esta probeta, la vamos a sacar de ahí y vamos a hacer, ¿no es cierto?, una distribución de dureza Rowell, desde el extremo, ¿no es cierto?, hacia la parte superior. De tal modo que vamos a tener al respecto que practicar un planito, ¿no es cierto?, un planito que va a permitirnos un planito, es decir, sobre una arista vamos a generar un esmerilado que puede tener 1 milímetro nomás de rebaje en el diámetro para que podamos ir efectuando, ¿no es cierto?, los controles constantemente, ¿no es cierto?, desde el extremo templado hacia la parte superior de la pieza, y vamos a controlar la dureza, ¿no? Entonces, en una escala conveniente, vamos acá a determinar la distancia de la base, ¿no es cierto?, y acá la dureza Rockwell que posee la pieza. Entonces vamos a tener sería una perspectiva de este tipo, ¿no es cierto?, para la determinación de la dureza. Y acá tendremos 10, 20, 30, 40, 50, 60 Rowell. Y acá las distintas distancias, ¿no es cierto?, 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿no es cierto?, que nos generarán las coordenadas de la curva de templabilidad que se genera sobre la probeta ensayada. Y acá vamos a suponer que tenemos una curva que puede ser, por ejemplo, una curva de este comportamiento, ¿sí? Según el contenido de carbono, ¿no es cierto?, vamos a tener una curva de este tipo, ¿sí? Podemos pensar de que tiene 55 Rowell en la primera muestra, ¿no es cierto?, y así sucesivamente va a ir adquiriendo un determinado comportamiento. Vamos a hacerla más real, ¿no es cierto?, esta curva. Vamos a suponer que tiene un comportamiento más o menos así. Y entonces sería esa, ¿no es cierto?, la curva de templabilidad de este acero. Podemos decir que este es un acero, por ejemplo, 1040. Un SAE 1040. Un acero SAE 1040. Lógicamente, como habíamos visto oportunamente en una tabla, creo que sí se las pasé, ¿no es cierto?, a una tabla
de las aleaciones de acero. A ver. Esta tablita se la pasé en una foto. Hola. Me parece que sí, profe. Ajá. Claro, acá teníamos aceros de aleación, o sea, los aceros que tienen varios elementos. Acá tenemos el carbono, acá tenemos manganeso, fósforo, azufre, silicio, níquel, cromo, ¿no es cierto? Molibdeno, los aceros de aleación. Y acá tenemos los aceros al carbono nomás, que tienen el contenido de carbono y manganeso. Después tiene azufre y fósforo, nada más, ¿no es cierto? Estas serían las características. Creo que sí se las pasé, ¿no es cierto? Lo que quiero decir es que cada elemento de aleación tiene un máximo y un mínimo, ¿no es cierto? Y ese máximo y mínimo, ¿no es cierto?, va a determinar que, por ejemplo, esta curva, ¿no es cierto?, tenga una curva que puede ser la máxima y a su vez una mínima, por esa variación, ¿no es cierto?, que puede tener el material. ¿Profe? Sí. Sí. Ahí estaba viendo el archivo, la tablita le pasó, pero no sale muy inclinada y no se alcanza a notar. Si le puedes sacar una foto más de frente. Ajá, Sí, ajá. Bueno, voy a hacerlo, sí. Ya bueno, lo hago enseguida. gracias. Le voy a mandar entonces una nueva, con otra foto que le voy a mandar de esta característica, ¿no? Entonces, como los elementos de la acción siempre tienen un máximo y un mínimo, esta curva, ¿no es cierto?, también va a generar un máximo y un mínimo, y lo que se conoce a este máximo y mínimo como banda de templabilidad. Normalmente se le hace la escala de dureza o la determinación de la dureza de una arista, digamos, mejor dicho, de una generatriz, no arista, de una generatriz, y a 180 grados se hace otra generatriz, ¿no es cierto? Y se toma, ¿no es cierto?, la relación entre ambas, ¿no es cierto? Y que puede darnos, ¿no es cierto?, una curva tal como esa, una banda, máximo y mínimo, ¿no es cierto? Cuando este ensayo, ¿no es cierto?, se determina de este modo, ¿no es cierto?, está, digamos, determinando que este ensayo, ¿no es cierto?, garantiza para este acero las condiciones, ¿no es cierto?, de fabricación como que es la calidad que está representando el ensayo. Y se le agrega entonces acá una H, ¿no? Esa curva entonces de templabilidad es una curva que ha sido respaldada por el ensayo, ¿no es cierto?, determinado. Lógicamente, según la composición del acero, esta curva pueden tener mayores pendientes o ser planas, generalmente. Los aceros de buena templabilidad, lógicamente, tienen una constante, ¿no es cierto?, en la dureza, que pueden llegar, ¿no es cierto?, a una planaridad o pueden tener menor inflexión, ¿no es cierto?, que en los aceros que no tienen una buena templabilidad, como pueden ser los aceros al carbono. Los aceros al carbono, como habíamos observado aquí en el diagrama que había hecho a la izquierda, ¿no es cierto?, pueden tener buena dureza en la superficie, pero hacia el núcleo disminuye la templabilidad, es decir, que comienza a descender, ¿no es cierto?, considerablemente en el centro de la pieza. Y así pasa entonces con el ensayo Jomini. Cuando nosotros observamos un acero al carbono, por ejemplo, S1040, puede tener una buena templabilidad aquí, pero inmediatamente decae, ¿no es cierto? Porque lógicamente influye la penetración del temple, ¿no es cierto?, según el diámetro de la pieza. El diámetro de la pieza acá estaría representada por la altura, ¿no es cierto?, que genera la velocidad de enfriamiento en la base de la probe. Entonces, este ensayo, ¿no es cierto?, garantiza las condiciones de templabilidad del material. Y aquí estamos observando, ¿no es cierto?, algunas curvas. Esta también tengo una foto. Aquí observamos algunas de las curvas con los distintos aceros SAE que están observados acá. Profe, incline un poquito así no da tanto la luz.
Así, Eso, un poquito para el... claro, Ahí se correcto. ve mejor. Eso. Ya le voy a pasar, tengo la foto esta también, para que ustedes después la puedan apreciar. Acá vemos un acero, ¿no es cierto?, cuya templabilidad prácticamente se mantiene plana. Es un acero de cromo níquel molibdeno, es el 4340, ¿no? Digamos, tiene buena templabilidad, prácticamente 60 Rowell, y la mantiene, ¿no? Y aquí observamos curvas que tienen más de 60 Rowell, ¿no es cierto?, pero bajan inmediatamente, como ustedes observan acá. Justamente esta que tiene mayor templabilidad es un acero SAE 1050. Tiene más carbono que este, ¿no es cierto?, pero no tiene los elementos de aleación, entonces la templabilidad cae considerablemente. ¿Se dan cuenta? Hay otros que tienen una templabilidad media, que son normalmente los aceros al carbono, tienen una templabilidad media. Por ejemplo, este que es el 1080. Este que tenemos acá tiene buena templabilidad, pero disminuye también, ¿no es cierto?, a pesar de que tiene 0,80% de carbono. Entonces, esta imagen, ¿no es cierto?, es justamente lo que nos determina el ensayo. Ya le voy a pasar para que ustedes comparen, ¿no es cierto?, cuáles son las características. Que el contenido de carbono define la templabilidad máxima en la superficie. Y después son los elementos de aleación lo que mantienen hacia los diámetros mayores la templabilidad. Entonces, la curva nos determina las características del acero en esta cuestión, digamos, de la templabilidad. A ver, le voy a sacar una foto, entonces, a ver si mejora. A ver cómo salió. Hay una concentración de luz. A ver si hay. Aquí está. Perfecto.
Vamos a ver, vamos a ver. Bien. Muy bien. Ahí está, entonces, a ver si ha llegado. Sí, ahí llegó, profe. Muchas gracias. Está un poquito más claro, sí. Le tuve que sacar una sola página para que pueda ampliar un poco las escalas, ¿no es cierto?, de la composición de cada acero. Bien, perfecto. Bueno, vamos entonces. Profe, una consulta. Sí, Con dígame. respecto al diagrama eso, digamos, nos permite, o sea, permite elegir qué tipo de acero utilizar dependiendo de para qué se lo va a usar, digamos. Si se precisa con un núcleo muy duro o no, o ese tipo de cosas, ¿sería? Claro, claro. En principio, nosotros vamos a seleccionar el acero respecto de cuál es el trabajo mecánico que va a tener la pieza, ¿no es cierto? Y según ese trabajo mecánico, o sea, la resistencia, va a ser la aleación, ¿no es cierto?, que vamos a construir. Ahora, si dimensionalmente la pieza, ¿no es cierto?, se quiere que tenga una determinada resistencia mecánica y hace necesario que tengamos que tratarla térmicamente, por ejemplo, para un temple irrevenido, será conveniente, ¿no es cierto?, asegurarnos que el acero con que la vamos a construir tenga, digamos, la suficiente capacidad de producir una determinada penetración de temple para que el núcleo de la pieza también, ¿no es cierto?, tenga la misma resistencia que nosotros necesitamos, ¿no es cierto? Y lo que nos va a garantizar este ensayo es justamente que, según la dimensión de la pieza, nosotros vamos a poder tener, ¿no es cierto?, una determinada severidad de temple, ese sería el concepto, severidad de temple, para lograr, ¿no es cierto?, según las dimensiones de la pieza, si va a conformar, ¿no es cierto?, la resistencia adecuada. La manera de comprobarlo, entonces, es hacer este ensayo. En los laboratorios normalmente se utiliza, ¿no es cierto?, este procedimiento para, por ejemplo, la recepción de materiales, ¿no es cierto?, para verificar que los materiales, ¿no es cierto?, corresponden, ¿no es cierto?, a la solicitud que el cliente, ¿no es cierto?, necesita, ¿cierto?, se garantiza, digamos, con este ensayo. Se garantiza con este ensayo. Ahora, si nosotros queremos conocer, ¿no es cierto?, cuál es la severidad de temple de ese acero, es decir, a qué distancia de la base, ¿no es cierto?, vamos a tener la mayor templabilidad, o sea, que va a ser
digamos, la similitud u homologación a lo que nosotros habíamos denominado diámetro crítico ideal, ¿no es cierto? Sobre este diagrama vamos a trazar la línea a 50 grados, perdón, a 50 Rowell, no grados, dureza Rowell, y lógicamente esta distancia, ¿no es cierto?, me va a indicar, ¿no es cierto?, cuál es la distancia de la base a la que me va a determinar la penetración de temple o el diámetro crítico. ¿Se entiende? O sea, es una relación. Sí, se entiende. Es una relación que especifica o garantiza, ¿no es cierto?, las condiciones del comportamiento del material. Por eso a la condición de norma se le agrega la H, ¿no es cierto?, que diciendo este acero cumple con la curva de severidad de temple del ensayo Jomini. Esa es la consideración. Bueno, y luego nos falta ahora ver, ¿no es cierto?, las características de lo que es el revenido del material. El revenido. O sea, el proceso complementario del temple, como habíamos mencionado. El revenido, entonces, es un tratamiento muy simple, donde nosotros vamos a eliminar las tensiones que se generan al templar una pieza, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a colocar la temperatura a la cual vamos a efectuar el revenido, y aquí vamos a utilizar la escala de dureza que vamos a obtener luego de templar la pieza, ¿no es cierto? Es decir, hemos templado y adquirimos una determinada dureza. Y como decíamos, la dureza va a depender del contenido de carbono, y vamos a tener entonces una dureza de 20, 30 hasta 60 o más, ¿no es cierto?, si la templabilidad del acero puede ser buena, ¿no es cierto? Y después tenemos acá la temperatura a la cual vamos a efectuar el revenido, ¿no? Entonces vamos a utilizar temperatura de 100, 200, 300, de acuerdo a la temperatura necesaria para la pieza. Normalmente las piezas ya tienen, ¿no es cierto?, las piezas de una fabricación ya normalizada, tienen, digamos, los procesos de tratamientos ya determinados, ¿no es cierto? Pero supongamos que nosotros queremos conocer, ¿no es cierto?, cuál va a ser la dureza que requiere una determinada pieza, por ejemplo, un cigüeñal o una... bueno, siempre hablamos, ¿no es cierto?, de características normales de los componentes mecánicos, ¿no es cierto? Pero la curva de revenido tiene esta forma, más o menos, ¿no es cierto? Es decir, que podemos bajar la dureza de 60 que podemos adquirir en un temple, y según la temperatura de calentamiento que vamos a efectuar, ¿no es cierto?, es la dureza que va a obtener, ¿no es cierto? Lógicamente, si hacemos un revenido, por ejemplo, a 400 grados, ¿no es cierto?, bajará alrededor de 36, 37 Rowell, ¿no es cierto?, la dureza. Normalmente, en una pieza como un cigüeñal en bruto, ¿no es cierto?, se templa y se hace un revenido a 550, 600 grados, ¿no es cierto? Lógicamente, la dureza bajará hasta cerca de 20 Rowell, y 20 Rowell, ¿no es cierto?, es una dureza que se puede mecanizar tranquilamente, ¿no es cierto?, en una máquina herramienta. Entonces, de ese modo, nosotros vamos a tener una pieza que tiene una buena tenacidad, una buena resistencia, y vamos a obtener una determinada, lo tenemos que hacer a una determinada temperatura. Normalmente los revenidos para una pieza en bruto
se pueden efectuar hasta 640 grados, 660 grados, no más, ¿no es cierto? Si nos acercamos a 700, nosotros vamos a deshacer la estructura que teníamos en el temple, es decir, supuestamente la martensita, ¿no es cierto? Porque ya estamos llegando a la temperatura donde se va a transformar de fase el acero, cercana a 700 grados, y la estructura interna, en vez de ser una estructura circular, ¿no es cierto?, con revenido, como es la martensita, ¿no es cierto?, se va a empezar a globulizar, es decir, se van a formar granos prácticamente redondos, que es el equilibrio, ¿no es cierto?, de la transformación de 721 grados, y que le hemos visto, ¿no es cierto?, en las estructuras de los tratamientos térmicos subcríticos, y lógicamente vamos a perder la resistencia que habíamos logrado al templar, ¿no es cierto?, ese acero. Lo que ocurre acá normalmente se divide en tres, la curva, ¿no es cierto? En la primera fase, la estructura de los carburos que contiene la martensita, ¿no es cierto?, empiezan a modificar, ¿no es cierto?, pasando de la estructura cristalina tetragonal de la martensita a la estructura cúbica, ¿no es cierto?, que corresponde, ¿no es cierto?, a los aceros templados, ¿no es cierto? Se va a corregir la estructura y va a empezar a precipitar esos carburos, ¿no es cierto?, generando entonces una estructura de menor tensión que la de la martensita. Y así, ¿no es cierto?, a una altura de 300 grados, esos carburos van perdiendo cementita y siguen disminuyendo entonces la dureza, y están, digamos, en vez de estar formando agujas, ¿no es cierto?, van a formar compuestos laminares intermedios. Y en la última etapa, esos compuestos laminares, ¿no es cierto?, van a pasar a formar, digamos, estructuras como son la vainita o una trostita, ¿cierto?, donde tenemos, por un lado, ferrita y cementita, ¿no es cierto?, que según el contenido de carbono va a ser mayor o menor, ¿no es cierto?, la resistencia del material, por lo tanto va a ir disminuyendo la temperatura. Lógicamente, estas transformaciones se logran más lentamente, por lo que requiere que las estructuras del material, lógicamente, necesiten más tiempo que la temperatura del calentamiento que usamos para las transformaciones de la martensita. Bueno, veo que estamos llegando al final del tiempo, ¿no es cierto?, y estaríamos en orden de suspender la clase hasta la semana que viene, ¿verdad? ¿Tenemos alguna otra duda respecto del revenido? Entonces, el revenido es la operación siempre complementaria del temple. No podríamos utilizar un acero templado sin revenir, porque es una estructura muy dura y frágil, el temple. Bueno, entonces nos quedamos por acá. Espero que tengan un buen fin de semana